Te voy a hablar de un gasto que casi todos tenemos, que asumimos como normal y que apenas le prestamos atención, pero que puede marcar una diferencia enorme en tu tranquilidad financiera. No son los cafés ni los pequeños gastos del día a día, es el coche. En España, el transporte es uno de los mayores gastos de una familia a lo largo de su vida, solo por detrás de la vivienda y la alimentación. Muchas personas acaban destinando entre un 15 y un 20% de todo lo que ganan simplemente a moverse, y casi sin darse cuenta. Y si miramos el momento actual, esta decisión es todavía más delicada. Precios disparados, coches nuevos cada vez más caros, un mercado de segunda mano muy tensionado y una transición al coche eléctrico que no siempre encaja con las necesidades reales de cada persona. Pero la clave no está solo en el mercado, está en cómo tomamos esta decisión, porque el coche no suele comprarse con números y estrategia, sino con emoción y el corazón. Y ahí es donde empiezan muchos problemas financieros a largo plazo. Por eso, en este vídeo quiero darte un poco de luz sobre cuánto tiene sentido destinar a un coche, teniendo en cuenta varios factores clave. Y uno de los más importantes, tu sueldo y cómo encaja esa decisión en el resto de tu vida financiera. La mayoría de las personas no compran el coche con la cabeza ni con la calculadora, lo compran con el ego. Queremos estrenar, queremos el logo en el capó, queremos sentir que nos lo hemos ganado y que muchas veces, aunque no lo reconozcamos, también queremos impresionar a gente a la que le importamos bastante poco. El problema es que esa ilusión tiene fecha de caducidad. El olor a coche nuevo se va en semanas, pero la deuda y el estrés y las cuotas se quedan durante años. Y ahí es donde empieza la trampa. Porque cuando te sientas en el concesionario, casi nunca se habla de cuánto cuesta realmente el coche. Se habla de la cuota mensual y así, sin darte cuenta, sales con una financiación a 7, 8 o incluso 9 años por un activo que sabes que pierde valor cada día y que acaba condicionando muchas más decisiones financieras de las que imaginas. Además, con los tipos de interés, si financias mal, puedes acabar pagando casi 2 coches. El que conduces y el que regalas en intereses al banco o al concesionario. Y lo más duro es que en muchos casos ese coche empieza a dar problemas incluso antes de haber terminado de pagarlo. Yo soy Carlos, asesor financiero y llevo años ayudando a personas y familias a tomar mejores decisiones con su dinero. Y una de las decisiones que más impacto veo que tienen en la tranquilidad financiera, aunque no lo parezca, es el coche que conduces. Y en este vídeo no voy a decirte qué modelo comprar. Depende de muchísimas cosas. Lo que voy a darte es algo mucho más útil. Un sistema claro, con reglas sencillas, para saber cuánto gastar, cómo financiar si no te queda otra y cuándo comprar para que el coche deje de ser un agujero negro y pase a ser una decisión financiera inteligente. Porque una mala decisión con el coche tiene un efecto dominó que afecta a todas tus decisiones financieras. Antes de empezar a hablar de reglas y porcentajes, hay algo más importante, un paso previo. Pararte un momento y hacerte algunas preguntas muy concretas porque según cómo las respondas, el coche que tiene sentido para ti puede ser muy distinto. La primera es clara. ¿Este coche te va a ayudar a generar más ingresos? Es decir, ¿la compra va a ser una inversión para poder aumentar tu sueldo todos los meses? Y aquí hay que ser contundentes. Si la respuesta es no, que es la mayoría de los casos, entonces viene la segunda pregunta. ¿Qué uso real le vas a dar? ¿Qué necesidad concreta te resuelve en tu día a día? Sea lo que sea, anótalo y si no es una necesidad relevante, ya tienes la respuesta. La tercera pregunta es algo un poco catastrofista, pero necesario. Si mañana tus ingresos bajaran, por el motivo que sea, ¿seguirías durmiendo tranquilo con esa cuota del coche? Y la cuarta, ¿este coche encaja con el resto de tus objetivos financieros o te está obligando a renunciar a otros más importantes? Este punto a veces se nos olvida y todavía veo gente que piensa que la cuota del coche no le va a repercutir después en la compra de una vivienda y es una deuda. Aparece en tu ratio de endeudamiento. Ahora sí, vamos con la primera regla y probablemente la más importante de todas. ¿Cuánto debes gastar en un coche sin hipotecar tu tranquilidad financiera a largo plazo? Y quiero que esto quede muy claro. El coche no es un premio, no es un techo de gasto. No es una recompensa tampoco por tu esfuerzo. Es un límite que te conviene respetar si no quieres acabar saboteando tus propias finanzas. Seguro que has oído la famosa regla del 35%. Gano 40.000 euros, puedo gastarme 14.000 en un coche. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Ese número no es un objetivo al que debes llegar. Es un máximo, un tope. Un de aquí no puedo pasar. Y cuanto más margen dejes por debajo, mejor va a ser para ti. Déjame ponerte una referencia clara y sencilla, porque aquí es donde mucha gente se termina equivocando. Para la mayoría de personas, una regla bastante equilibrada es que el precio del coche no supere aproximadamente el 25% de su salario bruto anual. Es decir, si ganas 24.000 euros brutos, estamos hablando de unos 6.000 euros. Si ganas 40.000, unos 10.000. Y si ganas 60.000, alrededor de unos 15.000 euros. ¿Duele escucharlo? Sí. ¿Parece poco? También, te entiendo. Pero esta es la diferencia entre tener un coche
y tener un problema financiero con ruedas. Esta referencia es la que te va a permitir moverte, cumplir con tu día a día y al mismo tiempo seguir construyendo un patrimonio sin tener que vivir con la sensación constante de ir apurado, de ir justo. Y antes de seguir, un matiz importante: si vives en pareja y el coche es para los dos, tiene sentido calcularlo sobre la suma de los dos salarios brutos, siempre que estemos hablando de un único coche para el núcleo familiar, porque no es lo mismo cargar ese gasto sobre una sola nómina que repartirlo entre dos. Y ahora bien, esto no es una regla rígida escrita sobre piedra. En salarios más bajos, muchas veces es necesario subir ese porcentaje al 30% o incluso al 35% para poder acceder a un coche seguro, fiable y que no acabe saliendo caro por averías, mantenimiento o consumo. Y ahí la prioridad no es optimizar al céntimo, sino evitar un problema mayor. En salarios más altos, en cambio, ocurre lo contrario. Cuanto más ganas, menos sentido tiene dedicar un porcentaje tan grande de tu vida financiera a algo que solo usas una parte del tiempo y que se deprecia cada día que va pasando. Y aquí el error suele ser emocional, no financiero. Confundir lo que puedes pagar con lo que te conviene pagar. El coche tiene que encajar en tu vida, no condicionarte a otras decisiones durante años. Porque al final tener un coche está bien, pero tener tranquilidad financiera, créeme, se disfruta mucho más. Y luego existe una versión todavía más exigente, lo que yo llamo el modo disciplina máxima. Aquí ya no se habla de comodidad ni de estética, se habla de foco. Si tu prioridad no es aparentar, sino ganar libertad financiera cuanto antes, el coche debería moverse entre un 10 y un 15% de tu salario bruto anual. Puede parecer muy poco. No es algo cómodo, no es algo glamuroso y probablemente no sea el coche que enseñarías orgulloso en una comida familiar, pero es tremendamente eficaz para poder avanzar rápido y sin lastres financieros innecesarios. Este enfoque tiene una ventaja brutal: acelera todo, acelera el ahorro, la inversión, el margen de maniobra, la tranquilidad. Porque cada euro que no se va en chapa y depreciación es un euro que trabaja para ti. Ahora bien, hay una excepción importante que conviene entender muy bien para no autoengañarse. Solo tendría sentido subir incluso hasta un 50% del salario bruto si la compra del coche va a permitirte aumentar tus ingresos en el corto plazo. Y cuando digo aumentar ingresos me refiero a algo claro y medible: que el coche sea una herramienta de trabajo real, no una excusa bien vestida. Si gracias a ese coche puedes facturar más, llegar a más clientes o hacer viable tu actividad profesional, entonces ya no estamos hablando de un gasto, sino de una inversión. Pero si no hay un retorno claro, objetivo y cercano en el tiempo, no te engañes, no es una inversión. Es una decisión emocional con un impacto financiero durante muchos años. El coche ideal no es el que impresiona, es el que no te frena. Y entender esto va a marcar una diferencia enorme en cómo avanzas o te quedas estancado con tu dinero. Segunda regla: ¿financiar o no financiar? En un mundo ideal, el coche se pagaría al contado y listo. Perfecto. Pero en la vida real, y especialmente cuando ya tienes patrimonio, lo más sensato muchas veces no es descapitalizarte. Porque poner todo ese dinero en un coche significa sacarlo de donde realmente puede trabajar para ti. Si tienes ahorro o inversión, una alternativa muy interesante es financiar el coche y utilizar ese patrimonio como un respaldo. Por ejemplo, ignorando una parte de tus fondos. De esta forma el coche se paga con financiación, pero tu dinero sigue invertido y sigue generando rentabilidad. De esta manera no lo conviertes directamente en chapa y depreciación desde el primer día. Si te pica más la curiosidad sobre la pignoración, he creado un vídeo en el canal, te lo dejo por aquí. Es una forma de comprar el coche sin renunciar al crecimiento de tu patrimonio. Eso sí, esta estrategia solo tiene sentido cuando se hace con cabeza, con márgenes de seguridad y sin tensionar tu situación financiera. No es para llegar justo, sino para ganar eficiencia. Y si no tienes ese patrimonio, entonces la financiación puede ser una herramienta válida, siempre que juegues con tus propias reglas, no con las que te imponen ni el banco ni el concesionario. Y aquí 3 líneas rojas que no deberías cruzar jamás. La primera es la entrada, como mínimo un 20%. Menos que eso ya es jugar con fuego. Y si no tienes ese dinero, ya sabes que no es el coche que te puedes permitir. Al final, un coche pierde aproximadamente un 20% de su valor el primer año y si no aportas entrada, empiezas debiendo más de lo que realmente vale. La segunda es el plazo. Más de 4 años suele ser una señal clara de que ese coche no encaja con tu situación financiera actual. Los plazos largos encarecen el coste total y hacen que sigas pagando cuando el coche ya es viejo y empieza a dar problemas. Y la tercera es el coste total. El coche, en conjunto, no debería superar el 10% de tus ingresos netos mensuales. No solo la cuota, todo, seguro, mantenimiento, revisiones, neumáticos, todo. Si cobras 2.000 euros al mes, el coche debería costarte como máximo unos 200 euros mensuales. Aparte de esto, existe una versión más avanzada para todas aquellas personas que quieren ir todavía más rápido hacia la tranquilidad financiera. Más entrada,
menos plazo y menor porcentaje mensual. Eso es más disciplina hoy y mucha más libertad mañana. Y la tercera regla es cuándo comprar el coche y durante cuánto tiempo tiene sentido mantenerlo. Aquí es donde se nota la verdadera diferencia entre una decisión impulsiva y una decisión bien pensada. Estrenar coche en España suele ser, desde el punto de vista financiero, una de las peores decisiones que puedes tomar. IVA, impuestos, márgenes comerciales y ese famoso olor a nuevo que desaparece en cuanto sale de concesionario, pero que estás pagando durante muchos años. La estrategia más eficiente está en lo que yo llamo la zona eficiente, coches de entre 3 y 5 años de antigüedad. En ese momento muchos modelos ya han perdido alrededor del 40 o 50% de su valor, pero todavía conservan una gran parte útil de su vida por delante. Además, no sé qué está ocurriendo, pero los coches de 5 años tienen mejores acabados que los nuevos de hoy en día. Es algo curioso, pero parece que muchos coches actuales estén fabricados completamente de plástico. El gran error viene después, cambiar de coche cada pocos años. Por eso, las preguntas que he comentado antes, las que se hacen al principio, te evitan caer en la tentación de cambiarte el coche sin una razón de peso. Al final, cada cambio implica volver a pagar impuestos, gestorías, márgenes, intereses y mayor depreciación. Es una sangría silenciosa que pasa desapercibida, pero que pesa muchísimo en el largo plazo. La estrategia óptima es comprar bien y aguantar el coche el máximo tiempo razonable, 10 o 12 años, siempre que sea un modelo fiable y esté bien mantenido. Cada año extra que lo mantienes es un año en el que no estás perdiendo miles de euros en depreciación o intereses, sino dejando ese dinero disponible para poder ahorrar, invertir y al fin y al cabo avanzar más con tus objetivos. Eso sí, todo esto hay que pasarlo por el filtro de la realidad española actual. Zonas de bajas emisiones, etiquetas medioambientales y una regulación que cambia constantemente. Hoy pensar en un coche sin etiqueta o con una etiqueta muy limitada es comprarse un problema de cara al futuro. Por eso, como mínimo, tiene sentido fijarse en coches con etiqueta C y, si es posible, eco, especialmente si tu idea es mantenerlo durante muchos años. Y no es una moda, sino una tranquilidad y una flexibilidad de cara al futuro. Y aquí merece la pena también abrir un poco la mente y valorar opciones menos conocidas, como por ejemplo el GLP o gas licuado, donde es posible convertir un coche con etiqueta BC en uno eco. Ya sé que no es una solución perfecta para todo el mundo, pero en ciertos casos puede encajar muy bien en términos de coste, uso diario y durabilidad. Y por último, el tipo de coche. Aquí menos ego y más sentido común. Marcas fiables, motores sencillos y mantenimiento razonable. Tengo un buen amigo que tiene un taller y siempre me dice lo mismo: Carlos, lo ideal es que te compres un coche que se haya vendido mucho, porque así, en el caso de que tengas algún problema mecánico o electrónico, habrán muchas piezas de segunda mano disponibles a bajo costo. Y lo cierto es que tiene mucho sentido. Si nos fijamos en los coches más vendidos de España, nos podemos hacer una idea de la cantidad de piezas que habrán disponibles en el mercado de cara al futuro. Puede que los coches más vendidos no sean los más bonitos ni los más rápidos, por eso mejor un coche aburrido que te dé paz durante muchos años que uno espectacular que te arruine en el taller. Bueno, si aplicas todo esto que hemos visto, desde las preguntas a cada una de las reglas, tu coche deja de ser un problema y pasa a ser una herramienta bien gestionada. Y a partir de ahí todo va a ser mucho más fácil. Así que, llegados a este punto, si quieres profundizar en cómo organizar tus gastos, saber cuánto te puedes permitir realmente y empezar a poder tomar decisiones con mayor claridad, en mi newsletter regalo una plantilla Excel para poder controlar tus gastos, ahorro y balance personal. La tienes en el enlace de la descripción del vídeo. Y recuerda, menos coche por ego y más coche con criterio según tu situación financiera. Nos vemos en el próximo vídeo.